Bien, pues muchas gracias. Bienvenidas, bienvenidos quienes ya están aquí integrándose. Suele entrar más gente sobre la marcha, entonces iremos comenzando ya también por respetar para honrar el tiempo de quienes estuvieron aquí puntualmente. Para quienes no conozcan el espacio, nada más rápidamente comentarles que pues estamos ya en el episodio número 19, este proyecto que surgió hace un poco más de un año y lleva como título El Hilo, tejiendo diálogos, vínculos, saberes, y tiene el objetivo de ser una serie de conversaciones inspiradoras en relación a diversos temas de lo que podemos llamar desarrollo humano, crecimiento interno. Se utiliza la metáfora del hilo para como hablar de ese gran tejido de la realidad, del cual todos somos partes, y más que una imagen bonita, que luego escuchamos por ahí de todos somos uno y conciencia de unidad, realmente se puede verificar y trabajar, y es profundamente eh, reconfortante, alivia el hecho de pronto saber que no tenemos que cargar el peso de nuestra existencia encima nada más de nuestros hombros, sino que podemos soltarnos, confiar, ¿no?, en esta unidad que realmente somos. Eh, Más allá de decir que pertenecemos a una unidad que realmente somos. Y pues voy invitando personas que resuenan, ¿no?, que apuntan como en esa misma dirección, ¿no?, de unidad, de crecimiento, de mirada interior, y al mirar hacia el interior no queda de otra más que mirar hacia el exterior, expandirnos definitivamente, y pues he ido trabajando con diferentes expertos y expertas. Hoy tengo el gran gusto de que pues, aceptó mi invitación, el invitado del día de hoy, que además ha sido y es mi maestro en formación, un par de formaciones. Ahorita les voy a comentar rápidamente eh, de cómo se presenta, ¿no? La sesión de hoy, pues como ya han visto, tiene como título Psicoterapia y Psicodelia, ¿no? El modelo mexicano, un tema que es, pues yo creo que puede ser polémico, muy interesante, muy profundo. Y pues aceptó la invitación Eric Chavero, quien se presenta como psicólogo especialista en terapia, investigador de suicidio en pueblos indígenas, y es también conocido como el terapeuta del fracaso o el terapeuta psicodélico. Es un constante aprendiz, ríe y sufre también. Es humano y todo le pasa, como, como a todos, ¿no?, con esta humanidad compartida. Entonces, pues te doy la bienvenida y agradecerte el haber aceptado estar en este espacio, Eric. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Antonio? Buenas noches a tu audiencia, ¿verdad? Me da mucho gusto la manera en la que me presentas, en el sentido de que esta última parte de que pues soy humano y todo me pasa, tiene que ver mucho con el tema del que hoy vamos a hablar, psicodélicos, porque como, como ha de saber tu audiencia, como sabes tú, en México el uso de los psicodélicos tiene al menos 500 años, al menos 500 años. Por lo cual yo diría que se ha vuelto en nuestra cultura, o en nuestro espacio, en nuestro territorio, se ha vuelto una forma de experimentarnos también. Es decir, me parece que el tema de la psicodelia se vuelve cada vez más humano. De pronto, este tipo de temáticas, esa es mi impresión, no quiere decir que sea así. Y buenas noches a tu audiencia, no recuerdo si les dije, me siento honrado también de aquí de que me escuchen. Y pues bueno, vamos a tratar de hacer una conversación amena, más que una exposición. Creo que la intención de Antonio y la mía es que sea algo espontáneo, que tenga un ritmo, ¿verdad? Pero que también se preste pues a la flexibilidad, ¿no? Más allá de la rigidez, y que lo vinculo a esto que venía planteando. Los psicodélicos están más allá de la rigidez
científica, de la rigidez social. Entonces, vinculando esto de la rigidez social y la rigidez científica, lo que sí considero es que los psicodélicos en México, y sobre todo el conocimiento que hoy quiero compartir con ustedes, que es en específico el conocimiento de los hongos psilocibios, de los hongos visionarios. Creo que por este uso que al menos tenemos de 15 años en nuestra cultura, es parte ya de nuestra humanidad o está cerca de incorporarse, porque pues hay mucho movimiento en torno a este tema y yo creo que la impresión que me da es que se sigue viendo ajeno. Sin embargo, si hacemos un estudio histórico, arqueológico, pues nos damos cuenta que incluso hay investigaciones y propuestas de que hablan de que esto viene desde civilizaciones antiguísimas, ¿no? Entonces, pues si viene desde ese entonces, creo que es muy humano el tema, tiene mucho que ver conmigo, con ustedes, y pues bueno, estoy abierto a la conversación, Antonio. Gracias, Eric, y creo que es una estupenda forma de comenzar, ¿no? Porque justamente sí de pronto hay como ciertas barreras, hay reacciones como de todo tipo, ¿no? De curiosidad y otras de miedo y otras de estigma, ¿no? Que ya lo iremos hablando. También tenía pensado compartir así muy rápidamente me acuerdo hace tiempo leí un artículo, una narración de una cena donde te invitan a Carlos Castaneda y un grupo de invitados ahí selectos, ¿no? Carlos Castaneda, este autor, pues por ahí de los años 70, o incluso un poco antes también, ¿no? Donde su maestro, un indio yaqui, don Juan, pues él trabajaba con el peyote, y es un hombre de conocimiento y pues lo abre hacia conocimiento pues de la inmensidad, ¿no? De esta inmensidad de la cual solamente podemos percibir una partecita, ¿no? Entonces, bueno, está en una cena y narran ahí en ese artículo que creo, si no me equivoco, no lo he vuelto a encontrar, lo leí hace varios años, que quien lo narra es Jacobo Grinberg, justamente, ¿no? También otro tremendo, por ahí, investigador mexicano. Y entonces se acerca una mujer a Carlos Castaneda y le dice, es que yo siento que me falta vida espiritual, ¿no? ¿Cómo puedo hacerle para desarrollar una vida espiritual? Y Carlos Castaneda, muy contundente, realmente, le dice, mira, te aconsejo que cada día, cuando ya llegues a tu casa, estés tranquila, te sientes en tu sofá favorito, en algún lugar, y te pongas a pensar que tú vas a morir, que tus seres queridos van a morir. Y en diferentes momentos, en diferentes circunstancias, sin saber cuándo ni cómo. Y así cada día que te pongas a pensarlo y vas a ver cómo desarrollas una vida espiritual, ¿no? Y digo, quería comentar esto como este contexto de lo que estamos hablando lo vemos como algo ajeno, como algo que nos acerca, nos da curiosidad. En ese caso estamos hablando de un enfoque terapéutico y en general de pronto es como pararnos en la trascendencia, ya lo iremos ahorita hablando, ¿no? Ante esta, que lo hablamos también en la tarde, esta catástrofe, ¿no? Que está ahí latente, ¿no? En nuestra vida. La vida es muy hermosa muchas veces, pero no siempre. Justo estamos pasando en las noticias viendo los desastres de un huracán que no avisó, ¿no? Que pasó de ser no me acuerdo cómo le llaman exactamente, categoría 1 a categoría 5. Todos los científicos como fuera de sí de cómo es posible esto, y la naturaleza no avisa, ¿no? Entonces estamos parados ante ello, ¿no? Ante esto, y de pronto es como, para mí ha sido como esa apertura hacia este mundo donde de los psicodélicos que se le llaman, que nos abre hacia otras posibilidades, ¿no? Entonces, bueno, no sé cómo te suena esto que estaba compartiendo, así de repente lo suelto. Pues me encanta, Antonio. Bueno, me encanta porque me hace reflexionar en diferentes aristas y diferentes palabras que pones sobre la mesa, me hace reflexionar en relación al tema de los psicodélicos. Primero esto de que relatas
sobre la enseñanza que plantea Carlos Castaneda sobre reflexionar ante la muerte o con la muerte o para la muerte. Dentro de las etapas de una experiencia psicodélica, repito, vinculada a hongos visionarios, hay una instancia o estancia que varios que han experimentado la comentan, y es este proceso de morir y renacer durante una experiencia con hongos visionarios. ¿Por qué lo cito? Porque en efecto, como veníamos diciendo, aunque parece ajeno, es muy humano, tanto el tema de la muerte como el tema de la experiencia psicodélica y como el tema de una búsqueda por encontrar una pacificación ante las catástrofes, ¿no? Como te venía comentando, en la tarde que tuvimos por ahí una breve reunión, dentro de lo que yo les vengo a plantear hoy a tus escuchas, a tu audiencia, es como precisamente un volver a reflexionar, un derrumbe de lo ya establecido sobre qué precisamente sería trascender. Porque desde mi visión y desde mi experiencia en esta sociedad, creo que vamos muy inclinados hacia la idea de una mejora continua, de una autorrealización, de la felicidad. Y aunque son experiencias también humanas, creo que actualmente están cargadas de una fuerte comercialización. Y nos podemos encontrar en todas las redes sociales, pues diferentes propuestas de cómo reducir el estrés, reducir las fobias, curarnos, como te decía. Y repito, aunque es algo interesante, es algo noble, lo cierto es que estas visiones se han venido derrumbando, han venido falleciendo o muriendo poco a poco. Y los psicodélicos invitan a una nueva forma de reflexionar. ¿Por qué digo una nueva forma? Ay, perdón. ¿Por qué digo esto de una nueva forma de reflexionar? Sí considero que el tema de la psicodelia es contra actualidad. Hay un boom, pero o solo hay un boom psicodélico, hay un incluso llamado renacimiento psicodélico, que desde mi perspectiva va muy inclinado hacia la idea, otra vez repito, de la autorrealización, la curación, la sanación. Y que yo encuentro que tiende hacia otros lugares, como es todavía la no definición de qué sería un acompañamiento psicodélico, de qué sería una experiencia psicodélica. Y digo la no definición porque aunque les decía, al menos en México hay 500 años de historia de uso de hongos visionarios, actualmente los estudios sobre este tema son pocos en México. Por eso la importancia de que Antonio pues me haya hecho la invitación, porque junto yo con otro equipo de profesionales estamos creando y ya tenemos creado algo que se llama modelo latinoamericano de acompañamiento psicodélico, que es la primera propuesta actual que reúne diferentes perfiles para estudiar un tema tan complejo. Y por eso he hecho pausas como en mis comentarios y pausas en el ritmo que llevamos, porque es un tema complejo.
para nada sencillo de tratar. Ajá. Entonces, vuelvo a poner sobre la mesa la importancia de hacer estudios sobre experiencias psicodélicas desde diferentes disciplinas, que es lo que proponemos en este enfoque latinoamericano. Te comparto, Antonio, y a tu audiencia. En nuestro enfoque manejamos al menos 5 áreas de estudio sobre psicodelia o sobre uso de psicodélicos o sobre un modelo, una pretensión de crear una estructura para entender estos estudios. Los analizamos desde la psiquiatría, analizamos la experiencia psicodélica desde la psiquiatría, desde la arqueología e historia, que es muy importante para tener un contexto y un panorama de por qué hablar esto actualmente, de cuál es este renacimiento. Este contexto histórico nos sitúa, nos da una pauta de saber por qué el ritmo también de conocimiento que hay en torno a esto. Otra área de estudio que tenemos en este enfoque es la médica. Un tema muy importante que para quienes van a estar en nuestra formación en acompañamiento psicodélico, pues será de utilidad en el sentido de que nada más pongo sobre la mesa una contraindicación del uso de los psicodélicos. Personas, por ejemplo, que han tenido preinfartos o que tienen problemas cardiovasculares. ¿Por qué? Porque el uso de estas sustancias tiene un metabolismo y tiene un cambio fisiológico que es importante contemplar para cuando se hace uso de estas sustancias, de estos métodos. Entonces, para esto citamos a una médica, vuelvo a repetir, un doctor en historia y arqueología, un doctor en psiquiatría. También estamos invitando a una persona que nos hable sobre la legalidad actual en México, porque ese es otro tema de los más espinosos para tu audiencia y aquí nosotros se los comparto, es otro tema espinoso, porque es un hecho que en México los psicodélicos están en una categoría de ilegales, están en la ilegalidad. Entonces tampoco es como ponernos a hablar a borbotones sobre algo que se está estructurando. Este es un nuevo camino y al ser un nuevo camino no ha sido caminado. Estos son los principios de una comprensión lo más crítica, intentando ser lo más amplia posible, por eso la idea de que sea multidisciplinaria, para poder arropar diferentes perspectivas, diferentes puntos de vista, y repito, entonces estoy hablando de historia y arqueología, medicina, psiquiatría, una parte jurídica y una parte psicoterapéutica, que pongo entre comillas porque creo tiene otra tonalidad. Y de esta parte psicoterapéutica soy yo el encargado, que me dedico, pues soy psicólogo y terapeuta, hago investigación sobre suicidio, el suicidio es mi tema como favorito, y pues bueno, me presto para hablar un poquito de este tema, ¿no? Entonces, pues bueno, creo hice ahí un vaivén de ideas que voy soltando en el sentido de la muerte, la familiaridad con los psicodélicos, una comprensión multidisciplinaria del tema, y pues bueno, ahí voy marcando, te digo, como la pauta. Tú dime como en qué nos enfocamos. No, va muy bien. Por ejemplo, te comento, ¿no? Realmente mi audiencia me conoce más desde la parte de meditación, ¿no? Terapéutica. Entonces, aunque están entrando también otras personas, seguramente les interesó el tema o llegan de tu parte, ¿no? Pero digamos, no son expertos en el tema. Y creo que es como la gran muestra de que hay curiosidad, pero al mismo tiempo hay un recelo, como comentábamos, un estigma, ¿no? Y un temor, ¿no? Entonces, no sé si nos podrías comentar un poquito como para partir así de cero, ¿no? En dónde estamos situados en este contexto, ¿no? Y pues sobre todo, esto tocando con el tema de la legalidad. Se colocaron estas sustancias, estas plantas, bueno, y como tú nos comentabas en aquella formación,
no todas son plantas, ¿no? Pues hay fungis, hay honguitos, hay cactáceas, hay plantas, etcétera, y todas fueron colocadas junto con pues otra serie de sustancias muy dañinas, ¿no? Se fueron colocando ahí. Entonces esto sí realmente ha generado un estigma, un temor. Y al mismo tiempo pues está esta moda, este boom, ¿no? Por ejemplo, te comentabas de esta contraindicación de personas con problemas cardiovasculares, pues qué importante el tener esa base de conocimiento médico. El otro día veía en un grupo en el que estoy en Facebook, que alguien preguntaba, ¿puedo hacer una sesión de bufos si me dio un infarto? Y así preguntas en un grupo de Facebook y las respuestas son de todo tipo, algunas serias y otras de qué miedo, qué riesgo, ¿no? Por eso eh, tan importante esto, ¿no? El poder tener como una luz, un faro, seguramente habrá más, pero bueno, que yo conocí, ¿no? Hasta la escuela que tú estás representando, estas formaciones, que me parece sólido, serio, y aparte como pasándose, ¿no? Realmente soportándose en ese gran bagaje milenario de nuestras tradiciones, ¿no? De nuestra cultura que se observa, ¿no? Con esta parte histórica y arqueológica, ¿no? Pero entonces esta parte del estigma y de la legalidad, ¿cómo ves si entramos un poquito por ahí? Pues bueno, estigmatización. A ver, primero creo que la idea del estigma por parte de quienes puedan tenerlo no está mal. Tampoco bien, pero no está mal. No creo que sean personas en la ignorancia, porque pues yo hay muchos temas que desconozco, ¿verdad? Creo que tiene que ver con una de las cosas con las cuales tendría que ver este tema de la estigmatización. Es precisamente la difusión, la propaganda y las formas en las que se transmite el uso de estas plantas, de estos fungis, de estas cactáceas. Creo que, fíjense lo que estoy planteando, ¿no? El estigma no es de quien desconoce totalmente, sino que todos estamos involucrados, yo y todos aquellos que nos dedicamos o que nos interesa el tema de los psicodélicos, en el sentido de que cómo es la manera en la que difundimos y de la que hablamos de estos temas. He ahí la importancia de que tú crees estos espacios. He ahí la importancia de que se hable sobre psicodélicos abiertamente, porque esto precisamente va a disminuir el estigma o el desconocimiento. Y quiero poner también aquí que no por el hecho de desestigmatizar quiere decir que los van a usar. Así como los clonazepams y las benzodiazepinas no son para todos, los psicodélicos también tienen su estilo de usuarios. El hecho de que aquí hablemos abiertamente, creo que al menos desde mi forma de ser, va más allá de la intención de querer convencer. Ajá. Entonces, el estigma, en cierto punto, en cierta medida, es hasta importante que esté porque es como un metrónomo o como una señal que nos dice no se sabe sobre esto y se ocupa de personas preparadas como tú y como varias personas que han de estar aquí en tu audiencia, como también personas que yo conozco que están preparadas en este tema, se ocupa de ellos para que el estigma se vaya disolviendo, vaya encontrando un lugar de conversación. Entonces, pues, fíjate la reflexión que hago en torno al estigma, porque en lugar de enumerar y decir, no, pues es que les llaman drogas y no son drogas, creo que esos temas están, no sé, yo no les encuentro mucho sentido, ¿no? Lo que creo que demanda esta probable discriminación o señalización, etcétera, es porque la manera en la que se hace difusión de este conocimiento o en la manera en la que se hace la práctica, que ese es uno de los riesgos precisamente del estigma,
prácticas desordenadas o prácticas sin un fundamento, prácticas muy ligadas al consumismo, a la idea de lo fácil, ¿no? Quiero una experiencia psicodélica para arreglar ciertos problemas rápido entre sesiones. Como decíamos en la conversación de hace un rato, de pronto hay ceremonias donde es yopo, DMT, Niños Santos y Temazcal. Ajá. Y precisamente ahí recae el detalle de la estigmatización. ¿De qué manera se está haciendo uso? Ajá. Y de qué manera lo estamos compartiendo estas prácticas. Entonces, en lugar de enumerarte como esto y esto es lo que dicen de los usuarios o los señalamientos, pongo esto sobre la mesa, ¿no? Hay que buscar una manera profesional, una manera profesionalizante de hablar de estos temas. Y también con diversión, porque pues la experiencia psicodélica ayuda a entender que no todo es tan serio. También no hay prisa, creo. Para mí la experiencia psicodélica es una pausa en el avance descontrolado de la ciencia. Es una pausa en el avance desmedido de querer sanar. Y dentro de esa pausa hay mucha diversión, mucho juego. No sé si por eso les digan niños santos, niños, porque nada es tan serio. Serio es precisamente esto de lo que hablabas del huracán, que aunque es cotidiano, pues termina por afectar a ciertas comunidades. Serios son problemas como la guerra, y debatir sobre estigmas, sobre aquello, a mí se me hace un gasto de energía. Mejor creo que hay que saltarnos a la idea de cómo es que difundimos lo que sabemos respecto a los psicodélicos. No sé si quieras que ahí hagamos un cambio sobre el tema o retomo algunos de los que dejaste ahí. No, buenísimo, ¿no? Me gustaría como retomar esa parte de, comentas que no es para todos, ¿no? Justamente, porque a veces, y tampoco hay esta intención de convencer, ¿no? Porque muchas veces la gente también se acerca así con ese temor de, no, es que o sea, ni lo conozco porque me da miedo y no es para mí y me van a querer convencer. No, simplemente hay diferentes caminos, ¿no? Pues ese es un camino y que tiene una potencia tremenda, ¿no? Por eso estamos hablando también de ello, ¿no? Y por eso yo creo que hay también este boom. No es para todos y los usos que se están haciendo, ¿no? Como comentabas, que al final, en muchos sentidos, alineados a esta sociedad de la analgesia, ¿no? Como arreglar, ¿no? Eso que tan importante que me pareció en la formación que tomé contigo o sea, la existencia se tiene que sanar, se tiene que arreglar. Entonces, de pronto, algunos de los usos van por ahí, no solamente de esto, ¿no? En general, llevamos aquí algunos programas donde de una u otra forma se ha hablado de este miedo a sentir, de este querer estar bien ya y todo el tiempo, ¿no? Esta prisa que también comentas, ¿no? Como quiero arreglar las cosas ya. Entonces, no es para todos y requiere su tiempo. Todo requiere su tiempo. Cualquier camino que escojamos requiere una dedicación, un trabajo. Sí, me gusta, de hecho, que se le llame camino. Ajá. Y que, como bien mencionas, no es el único para tu audiencia y para quien nos esté viendo en Facebook y próximamente nos ve en YouTube. No es el único. Así como la psicoterapia no es la única, porque también estamos en una sociedad de la psicoterapia, donde ha avanzado tanto la psiquiatría y la psicología que ahora nadie está sano emocionalmente.
Ha avanzado tanto que ahora todos tenemos algo, y no sé si así sea. Por eso cuando hablamos de los psicodélicos, para curarnos, digo, ¿curarte de qué? Estás enfermo. Una depresión es una manera de estar y de vincularte con el mundo. Ante, como decíamos, y me gustó mucho tu descripción que hacías para difundir la conversación, el ser humano es más que vulnerable, es mortal, se enferma. Y esto no está mal, ni es castigo, es condición humana. La depresión es una condición, la ansiedad es parte de la existencia. Estoy de acuerdo con también la mirada que lo entiende esto como algo a resolver, como una patología. Vuelvo a decir, son caminos. Son caminos. Y dentro de este camino de los psicodélicos, creo que al menos sí se ocupa de una postura desde el no saber para poder empezar a construir conocimiento sobre esto. Al decirte que es un camino que está poco caminado, es una invitación para tu audiencia, pues que nos acerquemos, ¿verdad? Pues a fuentes serias, ¿no? Ahora en redes hay muchos documentales interesantes sobre el tema. Y para quien quiera conocer este camino. Y para quien no, repito, está la psicoterapia, que no es el único camino. Hay quien tiene un camino en la religión, hay quien tiene un camino en el deporte. Y pues sí podemos hacer una combinación, ¿verdad? Que es muchas veces lo que se nos escapa, una combinación de estos caminos. Pues qué interesante. Creo que en lugar de separar, lo que toca es, ¿por qué no reunirnos y conversar todos sobre qué es lo que nos ofrece cada camino? A mí me encanta escuchar testigos de Jehová, me encanta escuchar budistas, me encanta escuchar ateos, me encanta escuchar satánicos, me encanta escuchar, el otro día estaba viendo unas entrevistas al brujo mayor, le llaman así, de por la zona de Veracruz, algo así, me parecía interesante lo que decía, ¿no? Entonces creo que en lugar de separar y como de marcar los caminos, sería cuestión de abrazar todas estas posibilidades y disfrutar de lo que nos brinda el conocimiento de las sociedades. Entonces, pues bueno, ahí lo pongo sobre la mesa también, ¿no? Para que sepan quienes nos escuchan que todas sus posturas son bienvenidas, ¿no? Y que en lugar de entrar en una especie de conflicto, que otra vez repito, no le veo el sentido de gastar energía en eso. ¿Por qué no? Con espíritu crítico, claro que sí, contrastar, encontrarnos, ¿verdad? Encontrarnos en ciertos puntos de vista y construir en línea al desarrollo humano, en línea al crecimiento personal y pasarnos diríamos en México, chingón. O sea, crear puentes, hilos de conversación, diría mi querido Antonio. Ahí precisamente por eso me encanta el tema de tu programa, porque es crear hilos. Exacto, integrar, ¿no? Finalmente, se habla mucho de sanar, se habla mucho de, ¿no? Todo esto y al final tiene que ver con esta integración, ¿no? Y con ese darse cuenta. Y aquí me gustaría un poquito ahondar en esto, ¿no? Como que nos contaras, tú como experto en este tema, eh, experto desde la experiencia y también desde la investigación, como dices, ¿no? Que es un modelo serio. ¿Por qué los psicodélicos? O sea, ¿qué te aportan? ¿Qué te han dado a ti desde tu propia experiencia con tus consultantes? No me gusta llamarlos pacientes, es lo que tiene poco, con la persona que va a terapia. Eh, ¿Qué es lo que pueden aportar? Seguramente no daría tiempo toda la sesión, pero algunas pinceladas de lo que tú has visto.
Pues es una pregunta que me emociona porque pues ya me estás ahí inmiscuyendo, ¿verdad? Ya me dices, ¿a ti qué te da? Y es una pregunta pues bien padre, ¿no? O sea, creo que hablar desde la experiencia es el conocimiento más profundo. No puedo hablar desde otro lugar, aunque quisiera. Solo te puedo hablar de lo que yo he vivido. Y para mí los psicodélicos, en primera instancia, para quienes nos escuchan, todo esto que voy compartiendo sobre psicodelia me lo han dado estas visiones. Obviamente ligado a mis maestros, a mi propia investigación, a personas que no se dedican tampoco a lo académico. Como les decía, me encanta rodearme de gente curiosa, de gente extraña. Y dentro de estas personas, pues me he encontrado muchos sabios, sabias en lo cotidiano. Eso me ha generado o me ha incorporado la experiencia psicodélica, que es otra manera de relacionarme con el mundo. Una manera de hacerme consciente de la potencia de la naturaleza y su nobleza. Desde que me di cuenta que estaban vivos, desde que me di cuenta de que las plantas están vivas, fui más consciente de mi manera de dirigirme, traté de contaminar menos, traté de no dañar a los animales. Un sabio que me sorprende mucho, que se llama Gastón, ¿verdad? Me dijo, lo interesante acá con el dinero, con lo humano, es que por más que quieran van a poder construir una estrella. Entonces, creo que los hongos visionarios juegan de ese lado, del lado de las estrellas, del lado de las plantas, del lado de los huracanes, del lado de la incertidumbre, de lo grotesco, de lo maravilloso. Y los hongos visionarios me han permitido un micro, incluso dentro de la experiencia psicodélica se le llama experiencia de microscopio, un acercamiento a otra forma de relacionar con mi familia, con mi entorno. Ojo, como ya hice una crítica a la felicidad, esa manera de relacionarme no está necesariamente ligada a la felicidad. Hay veces que me tengo que aventar un round para poder marcar límites. Los hongos visionarios, además de la felicidad y del placer, me han acercado a mi estremecimiento, a mis miedos, y me han acercado también a una manera lúdica de experimentarme, al juego, al no control. La experiencia psicodélica es muy difícil de controlar. Todavía no hay estudios suficientes que marquen el ritmo para un control. Y a mí me gusta que se mantenga ahí, que la experiencia psicodélica se nos siga escondiendo, como lo suelen hacer los misterios del mundo. Entonces, pues, eso me han dado los hongos visionarios. Dijiste tú esa palabra, me gustó. Pinceladas de otras maneras de experimentarme, más amorosas, a veces más temerosas, y dejarme atravesar por ellas. Eso me han, en mi experiencia por ahí, Antonio. No, bellísimos, o sea, me erizaron los vellitos. El pelo no, pero los vellos sí. Y me encanta esto que comentas del control, porque a mí personalmente es de las cuestiones que
de donde he aprendido más, donde me he resistido más, porque hay de ti que te resistas en estas experiencias, ¿no? Que quieras ya salir, o sea, como me decía un guía, ¿no? Seguramente te va a mostrar aquello que tú quieres, pero primero te va a mostrar lo que necesitas ver, ¿no? Entonces, en esta mirada de microscopio, en esta mirada, te pone de frente ante ti mismo, ¿no? Por eso entiendo, ¿no? También este poder terapéutico, ¿no? Yo recuerdo que en la formación nos contabas algunos ejemplos también de algunos casos, ¿no? Desde ese momento de, uy, tengo este miedo, me voy a volver loco, me voy a morir, y tú, a ver si es cierto. Que de pronto lo mismo que yo he escuchado con personas que, por ejemplo, tienen un ataque de ansiedad y solitas han ido resolviendo como, siento que me voy a morir, y de pronto, oh, a ver si es verdad, ¿no? En, en diferentes terrenos, ¿no? Y la parte del control es, creo, para mí ha sido una lección fundamental, ¿no? Como suelta, porque al final pues obviamente nos aferramos a la vida, entonces no hay nada más eh, que te interpele más que el hecho de que efectivamente sientas que algo se disuelve, ¿no? Que te vas a morir, pero aquello que se disuelve, no sé si en algún momento tuvo solidez o no, ¿no? Es ese yo que se va disolviendo, uno lo ve sólido, pero de pronto te das cuenta, no es tan sólido, ¿no? Sí, y creo que esta solidez de la que hablas se vincula mucho, como entraba en la conversación hablando de una rigidez existencial. La rigidez está muy relacionada con eso que llaman neurosis, ¿no? Incluso luego por ahí les llaman patrones de repetición. Y veníamos hablando de derrumbar, yo también ponía a bote pronto esa palabra, ¿no? Y la experiencia psicodélica es un derrumbe de aquello que consideras sólido, y es un renacimiento y es una forma de comenzar. Porque creo que dentro de estos caminos, otra vez poniendo la palabra camino, ¿verdad? Un método. Dentro de estos caminos, la psicodelia es volver a ver, y podría decir yo, ver con otros ojos. Entonces, me gusta el ritmo que va tomando esta conversación, Antonio, ya que sí, bueno, ahorita aquí alcanzaba a ver lo que comenta Susi, ¿no? Lo que menos controlamos es la propia existencia, y las intenciones de hacerlo son muy humanas. De hecho, intentar hacerlo es una condición. Decía Karl Jaspers, él también, dentro de otras situaciones límite, tocaba el punto de la problematización de la vida. Para nosotros la vida, no hablo de que sea un problema, pero sí tenemos que salir a trabajar, sí tenemos que hacer ciertas cositas para podernos mantenernos en eso normal. Y precisamente aquí la propuesta que yo les vengo haciendo y que le he compartido a Antonio es cuestionar esa normalidad. Porque al menos yo con este tema, y vinculo otro, ¿no? De eso se trata la conversación, el tema de la microdosis, yo en lo especial no estoy tan de acuerdo en el sentido de que va a la idea de que te puedas mantener trabajando, que te mantengas funcional. Sin embargo, creo que el ser humano sí ocupa de hacer pausas profundas para solventar, para planear, para respirar, para descansar. Yo sé que a la audiencia le puede sonar raro, precisamente porque se nos ha vuelto raro descansar, se nos ha vuelto raro el placer, y por eso es rara la experiencia psicodélica, tornándolo, vinculándolo del estigma. Se nos hace raro porque no hay tiempo para hacer este tipo de prácticas
este tipo de estudio, ¿no? Entonces, por eso decía que la experiencia psicodélica en muchos sentidos va contracorriente. Y pues es bien importante, repito, que se haga un trabajo multidisciplinario, como el que proponemos en el enfoque latinoamericano, que se abran este tipo de espacios, ¿verdad? Y creo que al menos es mi postura ahorita también. Cuando se me llama especialista, sí lo acepto porque, como dicen, trabajo me ha costado, ¿no? El estar estudiando. Sin embargo, ay, también me genera ruido eso, porque soy un constante, yo me puedo retractar sin problema de lo que estoy diciendo ahorita, y creo que ese es un espíritu científico, ese es un espíritu libre, que si vamos a lo que me ha dado algunas experiencias psicodélicas ya que he tenido, porque pues tengo que hablar desde la experiencia, como decías, es eso precisamente, si algo me han dado, es la pausa, un espíritu crítico, libre, que aunque es difícil no encajonarse y no encajonar las experiencias psicodélicas, porque para tu audiencia le diría que no hablamos de una experiencia psicodélica, hablamos de experiencias psicodélicas. E incluso eso que se llama mal viaje o malas experiencias son parte de la experiencia psicodélica. No es algo que hay que extirpar y decir, los que se han mal viajado no entran. No. Más bien, en pro del conocimiento es cómo te ocurrió, qué fue, qué pasó, ¿verdad? Y todo eso nos va a dar pauta para construir un saber, ¿no? Pregunta por acá. Si quieres, al final tomamos las Sí, preguntas. Ahí lanzo esto, ¿eh? exacto, exacto. No, es que también el tema del mal viaje, o sea, el mal viaje te lo puedes pegar sin psicodélicos, ¿no? O sea, el mal viaje es parte de la vida, ¿no? No sé cómo somos capaces de clasificarlo así. Y una vez hace tiempo, por la primera vez que contacté con algún tipo de planta por accidente, una galleta de María, ¿no? Que ni sabía yo que hacía efecto, tuvo un mal viaje justamente, pero me enseñó muchísimo porque me di cuenta que tenía yo alguna posibilidad de, también de escoger de pronto en la propia vida si me iba por el camino de miedo, ¿no? O si me iba por otro, ¿no? Y otra que decía esto de derrumbe, ¿no? Pues a mí, curiosamente, una de los tipos de honguito que hay en la zona de Huautla se llama derrumbe, ¿no? Entonces, lo entiendo perfectamente, ¿no? El derrumbar esas certezas, ¿no? Yo soy así y me considero así, el mundo es así, ¿no? Y me voy a pelear contigo porque el mundo no es como tú dices. Entonces, qué importante, qué enriquecedor el abrirnos a las posibilidades, momento a momento, porque el momento aparte en el que pues me paro en la incertidumbre, ese momento ya se vuelve conocido. O sea, esto es desconocido, pero doy un paso y ya se está volviendo conocido, lo que tú decías. Entonces me puedo desdecir, ¿no? Porque a lo mejor ahora voy por acá y ahora voy por allá. Pero así como sucede, como se los digo muchas veces en otros ámbitos, ¿no? Por ejemplo, la meditación. Le digo, nadie se sienta a meditar siendo otra persona, ¿no? Y es un reflejo de la persona, ¿no? Una lupa, un espejo. Pues aquí para mí es como, tiene un carácter el trabajo psicodélico de hipermeditación. Igual nadie se sienta a hacer una experiencia psicodélica siendo otra persona, ¿no? Entonces, eh, te, evidentemente te muestra, a mí me ha pasado, ¿no? En esos puntos que tiene de diferente momento cognitivo, ¿no? En el que de repente veo algo en mi vida con tal claridad que digo, perdón por la audiencia, pero digo, ¿cómo la estoy cagando, ¿no? En esta parte, ¿no? Y, y lo pude ver solo en ese momento, o lo pude ver solamente en una sesión de terapia o en una práctica meditativa, ¿no? Como en el cotidiano, como romper esa linealidad cotidiana, esa solidez cotidiana, creo que es riquísimo, ¿no? Pues para el avance, si es que se avanza hacia algún lugar, ¿no? Pero Sí, bueno. sí. De hecho, creo que utilizando esta palabra psicoterapia, creo que alguno lo voy a poner entre comillas, ¿verdad? Porque puede ser debatible, pero alguno de los beneficios de la psicoterapia
no solamente de la psicodélica, de la psicoterapia, sería tener la facilidad de transitar en nuestras diferentes maneras de ser. La solidez, el derrumbe, va más allá de la idea de que tengamos que construir necesariamente, sino yo creo que poder tener un vaivén en las diferentes maneras de experimentar, ¿no? O sea, sí me encanta el tema de la psicodelia, pero puede ser algo que abandone mañana. Me encanta el tema del suicidio, pero puede que sea un experto y a la vez alguien que no sabe nada sobre el tema. Este vaivén lo tienen mucho los niños. Si tú y tu audiencia ha visto a un niño, ese niño le está dando una patada a otro compañerito y en 2 minutos están jugando a las escondidas. No se mantienen, no se solidifican, no se vuelven estatuas. Hay una capacidad de movimiento. Y creo que otra vez poniendo ahí en el lienzo alguno de las posibilidades que brindan los estados amplificados de conciencia, es esta posibilidad de disolver, de diluir las ideas de lo que soy y comenzar desde ese momento a ser quien quiero ser, a acercarme, ¿verdad? Porque pues tal vez no sea, y de hecho no es la experiencia psicodélica no es una panacea. ¿Qué quiere decir? No es la solución de los problemas humanos. Darle su lugar, pero también ser precavidos en cómo lo presentamos, repito, y que tiene que ver ligándolo con el tema de la estigmatización. Aquí es importante como hacerles la recapitulación, ¿no? Se muestra como un camino flexible, incognoscible todavía, poco explorado. Estos son los principios y un enfoque latinoamericano es muy útil porque son los principios de la exploración y del conocimiento de este camino. Retomarlo, llámese como se llame, son los principios actuales de algo más profesional o de algo en otras visiones, en otro ritmo, ¿no? Entonces, es un camino inexplorado, misterioso, interesante, que al transitarlo con seriedad podrá entonces, al ser transitado con seriedad, nos permitirá reducir o diluir esa incertidumbre hacia el tema. Y agrego solamente que aunque se vayan dando las pausas para un conocimiento estructurado, el tema de la psicodelia será un tema abierto constantemente. Creo que para hablar de experiencias psicodélicas no hay que ver la meta o el punto final, sino ir siendo atentas y atentos a los microdetalles, observarlo desde diferentes panorámicas, repito, como aquellos que han tenido una experiencia de mal viaje, que ahorita retomamos alguna de las preguntas del chat, porque eso también es parte del conocimiento. Y pues bueno, ¿no? A eso voy, es un conocimiento flexible, es un conocimiento inexplorado, que interesante que ya estemos dando los primeros pasos y que pues esto va a ser siempre un campo abierto. Ahí, Antonio. Maravilloso. Y justamente también conocimiento en relación a la postura de la persona que decide tener una experiencia de ese tipo, ¿no? Es como,
pues me voy a conocer, voy a extrañarme de mí mismo, voy a encontrar otras posibilidades, otras maneras. Esta parte me encanta porque es profundamente enriquecedora y tiene que ver con esta integración, ¿no? No con este eh, separar, sino cada vez más integrar, ¿no? Nos coloca también, para hacer un poco de resumen, o de marcar, hacer énfasis en algunas partes, en estados modificados de conciencia, pero que son posibles, que también son parte de mis posibilidades, ¿no? Eso también es lo que a mí me ha enseñado este tipo de trabajo, es el ampliar, el decir, hay una realidad mucho más amplia de aquello que estoy percibiendo cotidianamente, ¿no? Y que también a través de la meditación, ¿no? Por ejemplo, en un estado de atención plena, es un estado distinto de conciencia, distinto al de, pues estoy montado en mis pensamientos, identificadísimo, y me van llevando, ¿no? Pasado, futuro, ¿no? Sino, ahora puedo colocarme en un lugar de observación. Entonces son estados eh, modificados, ampliados de conciencia, ¿no? Eso es lo que nos va aportando. Esta conexión, ¿no? También me encanta cómo lo comentas, ¿no? Acordándome de algunas experiencias, ¿no? Conexión con esas geometrías, con esos organismos, formas, entidades vivas, ¿no? Que nos están afuera, ¿no? Finalmente, ¿no? Esa separación que se va también diluyendo, ¿no? Esa palabra también me gusta mucho. Entonces, nada más que es una pausa para comentarles, pues, si quieren ir haciendo preguntas, como ya hay aquí algunas, también a las personas que están en Facebook Live, que nos esté viendo también, si quieren hacer preguntas, voy a checar si hay por ahí alguna. Y por ejemplo, aquí nos comentaba Susi, dice, una persona hipertensa puede utilizar, y también lo comentaste, ¿no? Pero este modelo trabaja, o sea, aunque hay muchos psicodélicos, muchas sustancias, trabaja con los hongos y los cibios, ¿no? Podrán escucharlos hablar como, mencionar como los niños santos, Teonanácatl, ¿no? Pero estamos hablando del componente activo de la psilocibina. Hay más, pero la escuela, entiendo que este modelo se enfoca en esta gran tradición que tenemos, ¿no? Además que es milenario. Entonces comenta si se puede utilizar en persona hipertensa. Mira, Susi, lo que tengo de conocimiento un poco sobre lo que han compartido los compañeros en medicina que tenemos en la especialidad es que habría que tener su cautela, sobre todo supervisarse, Susi, ¿no? Yo aunque vuelvo a repetir, tengo la pauta de que hay que tener cuidado si es hipertensión y informarse. Lo que puedo hacer en estos casos es apoyarme de lo multidisciplinario y contactarles con la persona que se encargará del área médica en tema medicina. De hecho, el departamento o la materia se va a llamar medicina enteogénica y pues tiene precisamente la intención de descubrir, o sea, quitarles a veces esto como a veces este lenguaje complejo que es el de la medicina y ponerlo más cercano. Pero yo a bote pronto, Susi, te digo que tengo entendido hay que tener sus precauciones en cuestiones de hipertensión y no hay nada como acercarse a un profesional de la medicina que tenga la apertura para hablar sobre estos temas. Yo por aquí al final tengo entendido, Antonio les deja mis redes, yo también les dejo en un momento por aquí mi WhatsApp para que me escribas y yo con gusto te canalizo con la persona que es la indicada para tocar esos temas, porque creo que tu pregunta ayuda mucho para yo decirles que para hablar de temas específicos se necesita de eso, de un especialista, ¿no? Y que no haya como a veces esta invasión, ¿verdad? De profesiones o incluso de prácticas, ¿no? Con esto de la apropiación cultural y de elementos, ¿no? De pronto de neochamanes que nos encontramos por ahí en centenares que hacen una vinculación de diferentes cosas, pues yo mejor, Susi, creo que lo más relevante o lo más importante que te pongo sobre la mesa es mi apoyo para que te pongas en contacto conmigo y yo poderte canalizar con alguien que tenga el conocimiento específico de la pregunta que me haces. Maravilloso. Voy a intercalar con alguna pregunta que nos están haciendo en Facebook también.
Nos comenta Vanessa Lejía. Dice, claro, ser funcional no es lo mismo que vivir con placer. Por eso es necesario cuestionar lo normal, ¿no? Te está dando, apoyando esta postura que comentabas, Eri. También comenta Leonamo Trevia Herranguiano, dice, gracias por difundir este contenido, aporta enormemente a reconocer el talento que existe en Latinoamérica. Muchas felicidades, gracias por compartir. Y también él mismo comenta, todo en todas partes al mismo tiempo. Todas las posibilidades nos llevan a este momento. Y retomando lo que ya habías leído esta pregunta de Susi, ¿no? Dice, lo que menos controla a la persona es la propia existencia, por lo que estoy entendiendo. Es ver con ojos más abiertos. Es pregunta. Sí, sí, Susi, en tu planteamiento, a mí me gusta mucho porque, a ver, creo que hablar de la existencia, lo más cercano se puede hacer desde el lenguaje personal, como le está haciendo Susi. Creo que al tener una experiencia psicodélica es importante sumergirnos, sobre todo para aquellos que se dedican a acompañar, que yo no digo que se realice o no la práctica, de todas formas se hace. Y creo que haya estos espacios de conversación ayudan para quienes quieren experimentar y para quienes ya guían, pues tengan otra pauta. Entonces, ver con ojos más abiertos, creo que es una invitación a quitarnos por un momento, vamos a seguir la metáfora, los lentes con los que vemos cotidianamente. Vuelvo a repetir, el tema de los psicodélicos va en otra línea, lejos de lo cotidiano. La experiencia psicodélica, como decías, Antonio, será lo que haya que mostrarse en ese momento. Casi siempre la experiencia psicodélica no es lo que esperamos. Va en otra dirección. Entonces, sí, Susi, es permitirse ver con otros lentes, permitirse el espacio de volver a crear, de volver a mirar. Entonces, pues bueno, eso te podría compartir, Susi. Y también apuntando una cosa que, desde que lo comentaste, me hizo mucho sentido, me acordé. En mi primera experiencia con honguitos, una ceremonia en Huautla, aunque yo llevaba por ahí temas que quería trabajar, y me pasó varias veces, ¿no? Es como, en este momento no importan, ya me tocará resolverlos en la vida cotidiana, ante lo que estoy viviendo, experimentando, esa grandeza, digo, vaya, la experiencia no siempre es desagradable, que ahorita vamos también con esta pregunta de qué son qué es un mal viaje, ¿no? Se presenta lo que tenga que presentarse, pero cuando pues son de una dimensión tremenda, ¿no? Trascendente, ¿no? He llegado a tenerlas así, entonces es como lo demás, pues ya llegará, ¿no? El momento de trabajar esto, ¿no? Y también comenta Gris, Gisela, que es un mal viaje. Eso creo que es importante comentarlo. Y también otras preguntas que están por aquí, que qué tan adictivas son. Pero bueno, ¿qué es un mal viaje? Pues regularmente, Griselda, al mal viaje, el mal viaje se le llama a aquellas experiencias desafiantes, aquellas experiencias incómodas, aquellas experiencias que de pronto estéticamente no son tan padres, en el sentido de que pues hay quien habla de que, por ejemplo, le hace vomitar el honguito o cualquier psicodélico. Y para eso, como estéticamente, pues hablar de vómito parece algo desagradable, muchas veces se contamina la experiencia psicodélica del cómo debería de ser una experiencia psicodélica. Acá la pregunta interesante también, Griselda, que podríamos hacer es, ¿en dónde comienza el mal viaje? Porque pueda que yo esté teniendo una experiencia desagradable
sea, no sé, la experiencia de la que veníamos hablando de morir durante el trance. Que muchas personas ahí, como decía Antonio, se quieren pues, como que bajar, ¿verdad? Del tren. Y en el conocimiento popular, que también hay que echar mano de ello, se dice que en el mal viaje está la enseñanza. Y lo que decía Antonio, tener la pauta para saber si es parte del proceso esto que se está experimentando y ser muy cuidadosos también cuando esto del mal viaje tiene que ver con otras categorías de la experiencia. Pongo un ejemplo. A mí me llama la atención estas experiencias psicodélicas donde hay más de 20 personas, 25 personas, a veces 30 personas en un bosque. ¿Cómo, más allá de controlar, cómo regular, cómo sostener a tantas personas en estados diferentes de conciencia, donde seguramente los riesgos, y es lo importante de generar estas conversaciones para hacer saber los riesgos y reducir los daños, ¿no? Porque precisamente para que la experiencia transite en otros lugares, habría que ser cuidadosos de en dónde se está realizando, con quién se está realizando, informarnos sobre los efectos de un psicodélico a nivel sensorial, a nivel visual, si quieren, a nivel metabolismo. ¿Por qué? Porque muchas veces el mal viaje puede estar influido por precisamente el desconocimiento ante el tema, ¿no? Y vuelvo a poner sobre la mesa dónde comienza un mal viaje. En el conocimiento popular de la experiencia psicodélica, repito, se habla que en el mal viaje está la enseñanza. Sin embargo, hay que ser muy cuidadosos y lo vinculo a la pregunta que hacían hace un momento sobre hipertensión. Si hay temas de hipertensión, antecedentes de dificultades cardiovasculares, pues ahí no estamos hablando de un mal viaje, estamos hablando de un mal uso o de una práctica peligrosa. Ajá. Pero en el hangar, en el conocimiento popular, Griselda, un mal viaje es aquella situación incómoda, ¿no? Muy incómoda, donde se pensaba que iba a ser tal vez algo más transitable y termina por ponerse difícil la situación, pero sí creo que habría que separarlas de una práctica riesgosa, que es hacer uso de ellas cuando tenemos contraindicaciones, cuando hemos tenido antecedentes psicóticos o que hemos tenido uso de sustancias duras por mucho tiempo y que incluso en países como Estados Unidos y Canadá, al fin y al cabo los psicodélicos se ha planteado como una posibilidad de rehabilitación o algo que se coloca para aquellas personas que han usado drogas duras, ¿no? Entonces, vuelvo a repetir, es un tema complejo, pero Griselda, un mal viaje podría ser una mala experiencia, una experiencia desafiante, ¿no? Entonces, pues ahí con respecto a esa pregunta. Gracias. Sí, también puntualizando algo rápidamente, no me gusta mucho contar experiencias porque, como dices tú, hay experiencias, ¿no? Y no se evita que la gente tenga alguna expectativa, ¿no? En relación a lo que va a vivir con quien decida hacerlo, ¿no? Pero sí, al menos en mi experiencia, el hecho de resolver momentos difíciles, porque estamos hablando de, no lo hemos comentado, pero son 8 horas más o menos de trabajo, ¿no? Donde tiene diferentes momentos, ¿no? Definitivamente. Pero entonces hay momentos difíciles y, al menos a mi experiencia, el aprender a resolverlo surge se dice, ¿no? El honguito te enseña. ¿No? ¿Qué tienes que hacer? Tomar agua, pararte a bailar, gritar, hablar, o sea, tú solito vas a encontrar en ese extrañamiento de ti mismo cómo poder resolver ese momento complicado, ¿no? Entonces, bueno, nada más quería apuntar esto en relación al mal viaje, que yo también lo asocio mucho con miedo y pues eh, qué bueno poder hacerle frente al miedo y darse cuenta que solo es miedo y poderlo transitar, ¿no?
de alguna manera. Bueno, también comentan que qué tan adictivas son, pregunta Pati Castro, y eso es bien importante comentarlo. Bien, sí, es una pregunta bien interesante, ya que en algunas investigaciones, y también otra vez vuelvo a llamar el conocimiento popular, que no hay que desdeñarlo, hay quien dice que, y yo estoy de acuerdo con esta postura, que los hongos visionarios, más que adictivos, se está generando una especie de pretexto espiritual para hacerlo una y otra vez. Otra vez repito, el pretexto de la sanación para experimentar una y otra vez. Y para mí eso es no sé si llamarlo adictivo, pero es como una repetición curiosa. Pongo en tema también o sobre la mesa el uso, no sé, de peyote. Y que los que estamos en el rubro y por ahí tal vez tu audiencia también sepa, pues que está en peligro de extinción, esta cactácea. Entonces hay quien por su despertar espiritual va y la consume. Ahí estamos hablando de un ecocidio, porque no hay una conciencia de que al usarlo pues está acabando. Entonces, más que adictivo, yo diría que hay malas prácticas. Porque tengo entendido en términos y en el conocimiento popular, repito, al parecer el uso cotidiano de hongos visionarios va siendo menor si se hace continuamente. Al parecer, en temas de neurotransmisores y los que saben sobre esa área del conocimiento, pues hablan de un desgaste serotoninérgico o de una saturación que yo lo entiendo como un cansancio cerebral, sináptico, como un cansancio metabólico cuando se hace repetidamente. Sin embargo, me uno a los investigadores y a las propuestas de que los psicodélicos no tienen las mismas circunstancias de consumo que otro tipo de sustancias, y que por lo tanto no son adictivos. Okay. Yo lo ligo más al estilo de práctica en el que se hace, al espacio seguro o no donde se realizan este tipo de actividades. Y el tema de adictivo, pues creo que es un tema complejo, pero yo a bote pronto y digo, me puedo desdecir, como bien decíamos, pero los psicodélicos tienen que ver más con el uso y el abuso que con la adicción. Creo que estamos hablando de dos perfiles diferentes de entender las experiencias psicodélicas y este tema de la adicción. Sí, porque además, habrá diversas formas de uso, ¿no? Pero hay una forma de uso recreativa, ¿no? Aunque tengas este pretexto espiritual, ¿no? Ajá. Y luego una forma de trabajo, pues ya más serio, ¿no? Yo, por ejemplo, decidía, ¿no? Y lo he ido haciendo bastantes veces, como trabajar, dejar un año de más o menos como para que asiente la experiencia, ¿no? Y no cada ratito, ¿no? Definitivamente es distinto. Y pues ahorita, por ejemplo, también nos cuentas un poquito el formato que tú trabajas, ¿no? Donde está dentro de una serie de sesiones terapéuticas, ¿no? Unas antes, luego una sesión con psicodélicos y después un seguimiento, ¿no? Que eso también es importante, ¿no? Y otra cosa, los adictivos somos nosotros, o sea, tenemos adicción a las redes sociales, tenemos adicción y luego queremos culpar a las cosas externas, pero hay adicción al sexo, a las redes, a la ropa, a las compras, a todo, ¿no? Entonces los adictivos somos realmente nosotros, los sujetos de adicción. Comenta, bueno, dice sobre poder terapéutico en personas que están con quimioterapia. Gracias, Pati Castro. De hecho, ese es un tema bien interesante
Yo dentro de las otras áreas que me gusta explorar es el acompañamiento tanatológico. Y en el norte del continente, Estados Unidos, Canadá, dentro de las principales áreas de estudio está el tema de los cuidados paliativos y la psilocibina. Ajá. Personas que han decidido o que gustan por tener una experiencia incluso premonitoria, diría así, de ejercicio sobre despedirse, vamos a llamarlo así, porque estamos hablando, y digo quimioterapia, no solamente hablando en fase terminal, el conocimiento, los estudios de los que te hablo, Patti, son en temas de cuidados paliativos, porque la quimioterapia no necesariamente quiere decir morir, ¿no? Puede ser que se use en términos del proceso médico de la quimioterapia, no lo sé, ahí como le comentaba a Susi, me gustaría que me escribas y yo poder canalizarte con el especialista en medicina, pero lo que sí te diría es que en el norte del continente, Estados Unidos y Canadá, se están haciendo estudios importantes sobre cuidados paliativos, ¿no? Para personas con enfermedades terminales. Ajá. Y entonces, pues, el segundo punto que te digo es que me escribas. Ahorita van a ver mis redes y les dejo por aquí también mi WhatsApp y yo te canalizo con la persona que, que sabe más sobre este tema de la medicina enteogénica y su relación con la quimioterapia, con los cuidados paliativos, con las enfermedades terminales. Perfecto. Y también nos pregunta si son caras esas terapias. Y también si quieres comentar un poquito ese formato que me parece muy, muy Sí, importante. sí, justamente era el temita que estaba pensando que se había quedado volando. Bueno, ahí también, Pati, pues el esquema y lo que he escuchado a partir de colegas de lo que se llega a cobrar en Estados Unidos y Canadá, pues es 17,000 pesos, 20,000 pesos por un proceso de, tengo entendido, de una experiencia. Ajá. Y la verdad desconozco si estén hablando de la preparación y la parte posterior del uso, sí, del uso del psicodélico y digamos este formato de sesiones. Pero por ahí ese es el costo del que se habla en Estados Unidos y en Canadá, ¿no? O sea, alrededor de 15,000 a 20,000 pesos mexicanos. Y pues en México yo he visto diferentes cantidades, ¿no? No sé si tenga que ver por la zona del país, entonces, pues bueno, creo que ahí sería cuestión de echarse un clavado a mero tema de conocimiento, ¿verdad? A mero tema de pregunta, de saber en cuánto andarán. Pero lo que sé es que en estas partes, en estos países, se está haciendo con ese tipo de costes, ¿no? Y el tema que decías de las etapas de las que yo les he hablado en mis cursos, primero decirte que, y repito, que el acompañamiento psicodélico tendríamos que tocarlo con tenazas porque, vuelvo a decir, es un tema ilegal, del que su servidor es totalmente consciente, porque a lo que voy, las experiencias psicodélicas que yo he acompañado son de personas que se han acercado a mí y me han dicho, oye, Eric, voy a tener una experiencia psicodélica, ¿me acompañas? Fíjense cómo les estoy diciendo, ¿no? Se han acercado a mí y me han dicho, ¿me acompañas? Y pues, curioso yo, voy, ¿vale? Pero no me ofrezco como un terapeuta, me llaman el terapeuta psicodélico, pero no tengo yo un rótulo y no reparto tarjetitas de venga a tener una experiencia psicodélica. Yo he acompañado de compa, de amigo, de otro más. Sin embargo, he desarrollado junto con mi equipo, he desarrollado pautas, pasos o una metodología
a partir de estas 2, 3, 4 experiencias que he podido observar y que al llamarle 2, 3, 4 observables, estamos hablando de estudios, porque he tratado de codificar o he tratado de describir lo que me dicen aquellas personas que están teniendo la experiencia psicodélica y que yo estoy acompañando. En primera instancia, yo en estas experiencias que me han permitido acompañar, no hago uso de psicodélicos. O sea, yo como acompañante o como terapeuta no estoy bajo el uso del hongo visionario. ¿Por qué? Porque ocupa estar atento a las necesidades del acompañado, desde ofrecerle un vaso de agua hasta estar precisamente en estas experiencias cumbre o en estas experiencias de mal viaje. El terapeuta tiene que estar atento al proceso del acompañado, ¿no? Entonces, pues bueno, en primera instancia colocaría eso sobre la mesa, ¿no? Que las experiencias que he tenido han sido a partir de invitaciones y que a partir de eso he generado pautas y que te podría poner sobre la mesa tal vez algunas que puedan ser interesantes o curiosas para tu audiencia y para quienes nos escuchan. Dentro de estas 8 horas que planteamos de la experiencia psicodélica, al menos la mitad, es decir, 4 horas, se pasan en silencio. ¿Para qué? Para generar un trabajo de introspección, para ver precisamente las reacciones metabólicas, corpóreas, ir haciendo un registro. Me gusta la palabra monitoreo sobre cómo va siguiéndose este tema. Pongo lo de la música porque pues se piensa que toda experiencia psicodélica tiene que tener música. De hecho, en Spotify se pueden encontrar con listas de John Hopkins, que no está mal, es una de las instituciones con más investigación en el tema, pero se cree que toda experiencia psicodélica lleva un fondo musical, y no es así. Ajá. Entonces, acá lo que hacemos es darle su medida al silencio, para que ahí comience un trabajo de introspección, de relación con el otro. Y otra pauta que me gustaría marcar es un trabajo, para pasar a alguna otra pregunta o ir cerrando, es el trabajo corporal que hacemos en esta metodología, porque vinculándolo y relacionándolo a lo que hablábamos de la rigidez y de lo sólido, el movimiento ayuda a flexibilizar y a danzar con lo cotidiano, ¿no? Invita al despertar corporal. Si algo me ha otorgado algunas experiencias que he tenido con psicodélicos es retomar mi cuerpo, sentirme nuevamente, sentirme desde otros lugares, y en este protocolo que estamos construyendo y del cual soy cofundador y parte, estamos planteando este trabajo corporal, ¿no? Bien interesante, y pues bueno, son de los dos como temitas que te puedo hablar con respecto a las etapas o al método que nosotros usamos. Gracias, gracias, Eric. Y no, y esa parte que comentabas me parece importantísimo de puntualizar, ¿no? Que creo que muchas personas que tenemos formación, al ver que la gente lo está haciendo, también queremos formarnos para poder acompañar a alguien que llegue y mira, hace poquito me pasó, ¿no? Tuve una experiencia así y me he sentido así, por ejemplo, lo que están compartiendo aquí, ¿no? Qué tan cierto es que algunas personas se pueden llegar a desarrollar delirios o alucinaciones posteriores, ¿no? Entonces, como saber acompañar, ¿no? Es como esa urgencia también de la gente lo está haciendo, entonces, pues requerimos también saber para poder apoyar, ¿no? Bueno, comenta Lucero antes de pasar a la pregunta de Carla. Dice, ¿será que los psicodélicos no son para mí? Probé Yagué 3 veces y nunca tuve el efecto que suelen relatar. Solo un estado reflexivo que en mi realidad también llego a tener. Hace un año fue mi última vez y al pensar en la experiencia solo pienso en el desvelo y la pesadez en mi estómago. Todos dormidos y yo despierta. Al menos la última vez sentí que todo lo que expresaban los demás era lo que yo necesitaba expresar. ¿Por qué fue así? No fue una mala experiencia, también aclaro.
Bueno, creo que cuando Lucero plantea, no serán para mí, es bien válido. Creo por ahí también, Antonio, tú lo comentabas, la capacidad de elegir y de elección. Puede ser, Lucero, que no sean para ti, no pasa nada, ¿eh? No pasa nada. Tú tienes la libertad de volver a experimentar si quieres, si quieres. Y si no, tienes toda la libertad, repito, también de mesurarte. Ajá. Porque precisamente no se trata como con esta conversación para ir ahí tocando temas centrales y finales. No se trata, otra vez repito, como de convencer, ¿verdad? Para poder entenderte, Lucero, precisamente viene el trabajo ahí de labor terapéutica, porque sería cuestión de conocer el contexto en el que lo hiciste, saber a qué te refieres con estado reflexivo, qué es para ti un estado reflexivo. Ajá. Cuando hablamos de experiencias psicodélicas, Antonio, y para tu audiencia, es importante entender que como acompañante nos debemos sumergir al lenguaje y a la codificación que tienen nuestros acompañados. En este caso, yo me tendría que sumergir, Lucero, a más contexto sobre cómo lo viviste, en dónde fue, qué hora del día, aunque parezcan temas como muy sacados de tono, tienen mucho que ver, ¿no? Por ejemplo, saber a qué te refieres con esta desvelo, con esta pesadez, cómo lo sentiste, ¿no? Entonces, pues, eso es lo que te puedo aportar, Lucero, ¿no? Sí sería cuestión de contextualizar, de profundizar, de ver los detalles de cómo ocurrió esto que viviste, ¿no? Antes de descartarlo, antes de estigmatizarte, antes de tratarte como alguien que no supo cómo llevar la experiencia, sería interesante en otro momento, pues compartir cómo la viviste, en qué momento, en dónde fue, con quién. Digo, por ahí nos hablas de que tengo entendido había más personas, cuántas. ¿Ves? O sea, es un amplio panorama que hay que escudriñar, que hay que profundizar y pues no lanzar nada más hipótesis ahí, ahí se va. De acuerdo. Y comenta Carlita Durán, ¿qué tan cierto es que en algunas personas se puede llegar a desarrollar delirios o alucinaciones posteriores al uso de estos psicodélicos? Sí, o sea, digo sí en el tema de que en el hangar o en el conocimiento popular se le puede llamar alucinación a otros temas que les llaman flashbacks, que es como volver a sentirte con una nitidez de colores, volver a sentir un estado reflexivo o volverte a colocar en estado reflexivo. Pero a lo que voy o a lo que quiero puntualizar, Carla, es que hay culturas donde los estados psicóticos que en Occidente son vistos desde una mirada patologizante, hay culturas donde los delirios son un don. Hay culturas donde las alucinaciones son una herramienta premonitoria para la comunidad, son un aviso. Hay comunidades donde las alucinaciones son fuente de conocimiento. Esto lo vinculo porque, pues otra vez, habría que escudriñar a qué nos referimos con alucinaciones. Lo que sí es que para no dejar votando y creyendo o poniendo que toda experiencia psicótica es agradable, lo que sí es que hay que tocar el tema que se le llamará alucinación, trastorno, delirio o sabiduría, de acuerdo al contexto donde se dé. Entonces, ahí lo pondría Antonio. Excelente, Eric. Pues muchas gracias. Yo creo que ya no hay más preguntas, ya también para ir cerrando. Voy a compartir pantalla en donde están justamente tus datos y para que nos vayas también contando
eso, dónde se te puede encontrar, qué es lo que se está haciendo, otros talleres, otros cursos que impartes, ¿no? Vi por ahí uno de tanatología, en fin. Sí, voy a compartirte en el chat mi WhatsApp para quien quiera y para las personas que quedé ahí pendiente de asesorarme con el Departamento de Medicina Enteogénica para sus respuestas sobre quimioterapia, sobre hipertensión. Escríbanme. Ajá. ¿Y qué estoy haciendo yo actualmente, Antonio? Pues bueno, sigo con mis temas de investigación en suicidio en comunidades. Ajá, la idea ahorita en una comunidad indígena donde estoy chambeándole es presentar mi investigación sobre suicidio en los últimos 4 años en una comunidad indígena chichimeca en Guanajuato. Yo me encuentro en San Miguel de Allende, aquí tengo mi estudio, yo me dedico a dar terapia, soy maestro de universidad. Ajá, en licenciatura, y también soy iniciador del movimiento latinoamericano de psicología y psicoterapia, que quiere decir que además del modelo mexicano de acompañamiento psicodélico, tenemos modelo mexicano de acompañamiento suicidológico, donde en todos nuestros formatos lo que hacemos primero es una mirada despatologizante, que quiere decir que como veníamos planteando desde el inicio, entendemos que la existencia no se enferma, o nos aproximamos desde la filosofía y la psicología, la psicoterapia, el desarrollo humano y diferentes herramientas a una mirada que sea más flexible, que entienda que el ser humano es más que mecanismos, que es más que neurotransmisores, que es más que una sola filosofía, y que, como les venía planteando, lo que me ocupa es de abrazar a diferentes tipos de conocimiento para generar una mirada menos prejuiciosa. El prejuicio quiere decir una conceptualización o una forma de entender anticipada a lo que me voy a encontrar. Los prejuicios no son buenos ni malos, lo que sí es atender a que son una mirada anticipatoria, en la cual puedo estar errado o acertar. Entonces, la mirada desde el enfoque latinoamericano de suicidología, tanatología, acompañamiento psicodélico, desarrollo humano, como una de sus principales banderas o principios, es la bienvenida a diferentes formas de conocimiento. Nosotros en esta escuela tenemos desde terapia corporal, estamos por ingresar terapia cognitivo-conductual, tenemos área de filosofía, tenemos área de desarrollo del potencial humano, estamos por abrir también una parte jurídica o en el área de derecho, tenemos también mucha emoción de abrir nuestro departamento de arte, ¿no? Entonces es una escuela bien amplia donde nos encanta el conocimiento, simplemente eso, y derrumbar fronteras y derrumbar rigideces y donde todos sabemos. De hecho, para irme despidiendo y de tu audiencia, los mejores alumnos y alumnas que suelo tener en la escuela y los maestros son aquellos que están lejos de la academia. Yo me encuentro con personas bien poderosas que son estilistas, amas de casa, mecánicos, barberos, en fin, ¿no? Son personas en lo cotidiano llenas de conocimiento y que a mí me encanta escuchar. Entonces, en estos proyectos de los cuales soy director y parte, porque es un tremendo equipo el que trabaja atrás de mí o junto conmigo, hemos sido rescatado diferentes saberes, Antonio, y para tu audiencia, ¿no? Hemos dadole posibilidad de hablar a personas que son poco escuchadas y que tienen mucho que aportar. Entonces ahí les esperamos, Andrea, Susana y a quienes alcanzo a ver aquí nada más como que en el chat, les esperamos para que tomen alguno de nuestros cursos. Tenemos musicoterapia, arteterapia, terapia corporal, repito, en fin, es una escuela bien amplia, Antonio, ¿no?
Perdón, estaba yo hablando con el micro cerrado. Muchísimas gracias. Una vez más, un gusto poder platicar contigo de ese tema tan apasionante, ¿no? De poder dar esta información, esta mirada sólida para que la gente se informe, se acerque, sepa, porque es algo que está ocurriendo, ¿no? Entonces que sepan, ¿no? Hacia dónde van los tiros, ¿no? Entonces, pues, muchísimas gracias a todas y a todos también. Comenta por aquí Carla. Gracias, querido Antonio. Gracias por traer siempre invitados con tanto que decir. Gracias, Eric. Susi, muchas gracias, Eric, por compartir tus conocimientos. Antonio, gracias por tu invitado. Pues muchas gracias y ya les estaré avisando de cuál será el siguiente tema y esperamos también en algún momento seguir pues, profundizando con Eric sobre este tema tan interesante u otros también que están ahí bien potentes, ¿no? Bien importantes. Gracias, Antonio, y gracias a tu audiencia, a quienes les gustó y a los que no también, y a estos comentarios que veo aquí que me enriquecen, porque a veces siento que hay poco de lo que puedan aprender de mí y poder verlo reflejado en comentarios, pues me da más confianza para poder seguir en este camino inexplorado que me apasiona, ¿no? Muchas gracias por invitarme, Antonio, y pues a ver qué día nos volvemos a encontrar por aquí de nuevo. Claro que sí. Pues un abrazo muy grande. Gracias a todos y a todas. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, Eric. Gracias, Toño. Chao. Chao.